Hoy continuamos más bien con nuestro estudio acerca de lo que Jesús es. Y hemos estado viendo y aprendiendo juntos cómo Jesús tiene características y atributos que son muchos de ellos independientes de lo que nosotros recibimos de Él. Él, por ejemplo, es Rey y Señor, y eso no es nada dependiente de lo que tú y yo podemos recibir de Él. Eso es lo que Él es a pesar de nosotros. Él es Rey y Él es Señor, ¿no? También hemos aprendido cómo Él es el Salvador, y esos atributos Él ha decidido no solamente platicárnoslos, sino traerlos de la realidad de lo que Él es a la aplicación de lo que nosotros podemos tomar de Él. Él es Salvador y nos ha salvado. Él es Redentor y nos ha redimido. Él es el Rey y gobierna en nuestra vida. Él es el Señor y controla cada parte de nosotros. Y hoy vamos a estar viendo, ¿qué dice tu boletín? Jesús, mi sustentador y refugio. Y son características que ya están en Él, que le pertenecen a Él, pero que ha decidido extenderlas a nuestra ayuda y a nuestro auxilio. Él es nuestro sustentador y Él es nuestro refugio. ¿Y qué crees? Vamos a estar leyendo un salmo muy conocido. Acompáñame al Salmo 23. ¿Te suena? Venga, hasta de memoria me lo vas a decir. Pero acompáñame, Salmo 23, vamos a leerlo completo y después oramos. ¿Ya estás ahí? Salmo 23. Dice, leamos juntos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Señor, es nuestra oración entender qué significa que tú seas nuestro sustentador, entender qué significa que tú seas nuestro refugio, entender qué significa que tú seas nuestro pastor. Queremos salir con una perspectiva diferente de cómo llegamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ok, entonces del Salmo 23, tú preguntas, ¿qué no estamos viendo características de Jesús? ¿Por qué Jehová es mi pastor? Nada me faltará, o sea, vamos a hablar de Jesús, ¿no? Exacto. Jesús dijo en Juan capítulo 10:11, Juan 10:11 dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Definitivamente Jesús es el buen pastor. De hecho, cualquier atributo que podríamos pensar acerca de Dios puede ser perfectamente aplicado a Jesús, porque puesto en las palabras de Jesús, en Juan 10:30, ese mismo capítulo, dice, yo y el Padre, uno somos. Cualquier atributo que vemos de Dios puede ser perfectamente aplicable a Jesús. Entonces, Jesús es este buen pastor. Jesús es este pastor que durante 3 años pastoreó a un grupo de 12 hombres que estuvieron cerca de él, pero no solo con ellos, sino con la gente que estaba a su alrededor. Los pobres de su época, los enfermos de su época pudieron encontrar en él un pastor que veía por el vulnerable, por el extraviado, por el olvidado, y se compadecía de ellos y tenía misericordia de ellos y tenía este corazón de pastor. Veía a las multitudes como oveja que no tenían pastor. Jesús fue ese pastor, proveyó la estabilidad emocional y espiritual a un grupo de personas tan inestable y poco comprometido, y los llevó paso a paso a esos lugares de descanso como solo el buen pastor lo haría. Sabes, para el pueblo judío la imagen de un pastor con sus ovejas era muy común, porque desde muy temprano tú ya veías a los pastores saliendo a que su rebaño pastara, a llevarlos a las aguas, a caminar grandes trayectos para tenerlos cerca, alimentados, refugiados, y a horas muy, muy tarde del día ya está regresando
a un lugar en donde ellos estarían durmiendo, las ovejas. Simplemente unos 4 muros, ninguna puerta, en específico tal vez un hueco en el cual las ovejas podían entrar y salir, ¿no? Un suficiente espacio para que las ovejas pudieran entrar. Pero justamente algo interesante es que los pastores a veces se quedaban con las ovejas, y ya sea que si era o el pastor o el portero, el pastor dormía ahí, pero dormía en un lugar específico, dormía en donde estaría la puerta. Ya que no había puerta, ellos se convertían en la puerta de las ovejas, el que cuidaba que ninguna oveja distraída por ahí se saliera y se perdiera en la noche, o que algún ladrón o salteador llegara en la noche y quisiera robar estos rebaños, ¿no? O incluso algún lobo, ¿no? Estaban dispuestos incluso a dar su vida y arriesgar su vida por las ovejas. Y esta es una imagen que tenían muy presente el pueblo judío, ¿no? Incluso tenían personajes como David, que eran pastores, su familia, venían de una familia de pastores, ¿no? Tenemos varios personajes en la Biblia en donde podemos ver esta vida de pastores. Y entonces Dios se pone a sí mismo como el pastor. ¿Y si Él es el pastor, yo qué soy? Exacto. Y si Él es el pastor, yo soy la oveja. Y de este Salmo 23 vamos a darnos cuenta que cada característica que vemos de ese pastor va a encajar perfectamente con el carácter y la persona de Jesucristo. Vamos a ver 3 puntos en este Salmo 23. El primer punto que vamos a estar viendo, si tomas nota, eso vale la pena anotarlo. El primer punto que vamos a estar viendo va a ser su sustento. Su sustento. Del versículo 1 al versículo 3. Su sustento. Del versículo 1 al versículo 3. El segundo punto que vamos a estar viendo en esta mañana, ya tarde, es su refugio en el versículo 4, su refugio, versículo 4. Y el tercer punto que veremos es su confirmación de los versículos 5 al 6. Su confirmación. Ok, ¿van conmigo? Eso. Vamos al versículo 1, ya lo leímos, pero dice, Jehová es mi pastor. ¿Qué dice? Nada me faltará. Este va a ser el versículo clave sobre lo cual todo lo demás se va a estar poniendo y tomando su lugar. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esta es la premisa más importante que tomamos del Salmo 23. Antes de pasar a describir qué me va a proveer, a ver, dime, platícame, ¿qué me va a dar? ¿No? Pues todo. Pero antes de pasar a decir, mira, te va a dar esto, te va a dar esto, el sustento físico, el sustento espiritual, su presencia, vamos a estar hablando acerca de que lo primero que tenemos que saber es que lo necesitamos a Él, para que poder saber que con Él vamos a tener tanto sustento como refugio, ¿no? Él es lo que nosotros necesitamos más. No necesitamos algo que Él nos dé por encima de necesitarlo a Él como pastor, ¿no? Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en Él estamos completos, no en lo que Él nos dé, sino en lo que Él es para nosotros. Acompáñame a Colosenses 2, 9 al 10. Colosenses 2. 9 al 10. Dice, porque en Él, hablando de Jesús, porque en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y lee conmigo, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él estamos, ¿qué? Completos. ¿Qué significa completo? Que no me falta absolutamente nada. Y tú dices, pero sí me faltan algunas cosas. Pero el Señor, mientras Él es nuestro pastor, nos va dando la perspectiva que en última instancia con Él estamos completos. Y no hay nada más que añadirle o quitarle. En Él estamos completos. ¿Y sabes qué? Entender esta verdad
puede marcar una diferencia en nuestra vida, a pasar de ser uno más de la multitud a ser llamado un discípulo de Jesús. ¿Por qué? Bueno, tú sabes, alrededor de Jesús habían muchas personas que lo rodeaban. Incluso habla la Biblia de milagros de 5,000 y 6,000 personas. Son multitudes muy grandes que rodeaban a Jesús. Y sabemos que Jesús, de hecho, amaba a estas multitudes, ya lo mencionamos, porque Él veía a estas multitudes como ovejas sin pastor. Jesús amaba profundamente a estas multitudes. Pero el problema es que muchas de estas personas dentro de la multitud buscaban a Jesús por su milagrito, para que me llene el estómago. Si no me crees, acompáñame a Juan 6, 26 al 27 y ve la confrontación que hace Jesús a este grupo y a esta multitud de personas que le seguían. Juan 6, 26 al 27. Ok. Dice, respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales. Piensa en esto, las señales es algo que apunta hacia algo más. No porque has visto estas señales, sino porque comiste el pan y te saciaste, porque te llené la barriga. Trabaja no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Esta multitud se conformaba con tan poco de Jesús, comparado con tanto que Jesús podría hacer en sus vidas, si le buscaban no por lo que Él les daba, sino por quien Él es. Y a veces como cristianos nos comportamos más como la multitud que como discípulos. Al buscar a Jesús por lo que Él me puede dar y no por lo que Él puede hacer en mí y lo que yo puedo encontrar en Él. Y eso es algo que tenemos que analizar. Por eso es necesario que para poder declarar nada me faltará, primero tiene que suceder que yo declare: Jehová es mi pastor. Si el Señor no es mi pastor, no puedo decir lo segundo. Necesito que el Señor sea mi pastor, necesito yo seguirle como a pastor, necesito yo ser su oveja, necesito yo confiar como una oveja confía en su pastor, en Él. Y entonces, nada me faltará. Y por eso comienza con todo este primer versículo. En resumen, teniendo a Jesús como pastor, no me falta nada. Lo tengo todo. Y eso es lo primero que tenemos que saber y lo más importante. Su presencia es completa y satisface todo. Pero algo que me gusta del Señor Jesús es que no nos dice: bueno, yo te proveo de las cosas espirituales y tú encárgate de lo físico. Tú consigue tu trabajo, tú provéete de los alimentos, de el refugio, de una casa, de los recursos que necesites. Yo me encargo de lo espiritual, tú encárgate de lo físico. Dios no es así. Dios, su provisión y su sustento es completo y se involucra en el mundo también de lo físico y de lo material. Mira cómo dice el versículo 2 del capítulo 23. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Las ovejas, ¿tú crees que las ovejas podían confiar en su pastor para que les proveyera de lo que necesitaban? Definitivamente. Una oveja ni siquiera ponía en duda, confiaba, escuchaba la voz de su pastor y salían de inmediato. Es hora de comer. Eran automático. Ellos no ponían en duda la fidelidad de su pastor. Sabían que el pastor les iba a dar provisión y refugio y protección. Y ellos confiaban plenamente. Y así también nosotros debemos descansar en la provisión de Dios. Jesús se puede encargar de nuestras necesidades físicas. Escucha la perspectiva de Pablo acerca de este tema en Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. Pablo hablando acerca de sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, por todo y para todo he sido enseñado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice en ese contexto, mi Dios pues suplirá, ¿cuánto? Todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
Pablo sabía la confianza que él podía poner en el Señor. Pero también en ese mismo capítulo, él decía, sé vivir en abundancia. Y esto es a veces difícil, ¿sabes? Vivir en abundancia toma una cierta humildad de reconocer mis recursos y lo que tengo no depende y no representa lo que soy. Pero también la escasez, dice Pablo, yo sé vivir en escasez. Y Pablo sabía que en la escasez es fácil tal vez añadirle despropósito a Dios o recriminarle algo a Dios o reclamarle algo a Dios y decirle, Señor, es que me debes esto, ¿no? Es que me tienes que dar esto. Pero Pablo decía, el Señor puede suplir conforme a sus riquezas cualquier cosa que te haga falta. Solo a veces, pienso, tenemos una perspectiva incorrecta de cuál es nuestra necesidad. ¿Cuántos aquí son papás? Ok. ¿Alguna vez sus hijos les han dicho, es que necesito esto, es que me es necesario? Y tú miras y es algo así que no necesitas eso, ¿no? Y te insisten y te insisten y te insisten, es que lo necesito, me urge, todos lo tienen. ¿Y qué le dices a tu hijo? Le dices, a ver, hijo, no es lo mismo querer que necesitar. Y sí, lo sabemos cuando se lo tenemos que decir a nuestros hijos. Pero a veces pienso que yo debería de repetírmelo más, eso mismo, a mí. Porque al Señor a veces sí le digo, es que Señor no me has dado esto, es que Señor me tienes que dar esto, es que Señor me debes esto. Y hay que tener cuidado con esto porque a veces tenemos una confusión en cuál es verdaderamente mi necesidad y cuáles no son realmente necesidades. Dice Pablo también en 1 Timoteo 6:8. 1 Timoteo 6:8. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y tú dices, Pablo, te faltó también esto y lo otro, ¿no? O sea, sí, sustento y abrigo está padrísimo, pero Pablo, digo, los tiempos modernos han cambiado, ¿no? También hay que añadirle un cochecito porque pues en el Estado de México está difícil moverse, ¿no? Y hay que añadirle una casa, pero pues como de 3 cuartos, ¿no? Y así le vamos añadiendo. Y dice Pablo, no, el tema no es decir, teniendo esto y esto, es que a veces nos falta el contentamiento y nos enfocamos tanto en lo que nos falta que no podemos ver lo que Dios diario nos da. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. ¿Por qué? Porque somos constantemente insatisfechos. Sí, Dios nos va a proveer, pero lo que verdaderamente necesito. Y ahí está el otro tema. A veces también dudo, Señor, ¿y si me darás de comer? Señor, es que me afana, es que no tengo trabajo, ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Has estado en esa circunstancia? Es que, ¿qué vamos a hacer con esto? Ya se presentó este ultimátum para pagar esto. ¿Y cómo le vamos a hacer, Señor? ¿Cómo le vamos a hacer? Está padre porque ya lo estás involucrando, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer, Señor? Pero Él proveerá conforme a sus riquezas. Solo a veces también, quiero terminar este punto de su provisión. A veces Él quiere que nosotros reconozcamos una cosa. Mi proveedor no es directamente mi trabajo, no es directamente mi jefe, no es directamente mis talentos, no es que a mí me contratan porque soy bien talentoso en esto, no es que a mí me contratan porque soy bien bueno con los clientes y sé cómo manejar el asunto, no es que a mí me contratan porque tengo look, ¿no? O algo. Y nos confiamos en recursos y en circunstancias y nos olvidamos que nuestro proveedor es Dios. Y a veces Dios tiene que apretar un poco la situación para demostrar, mira, yo te puedo proveer con o sin trabajo. Yo te puedo proveer con o sin tus talentos. Yo te puedo proveer con o sin tu ayuda. Pero reconoce que yo soy el proveedor. Y a veces así sucede. Él es el proveedor, pero Señor, ¿por qué no sea? Mira, todavía seguimos batallando económicamente con eso. Todavía, o sea, sí nos das, pero podrías hacerlo un poco más. Y el Señor va trabajando no solo en la provisión, porque Él se va a encargar. Los gorriones no se preocupan por esto. Ellos simplemente
confían en su Creador. Él se va a ocupar de esto, pero a veces quiere generar perspectiva en nuestro corazón. Es nuestro proveedor, pero también quiere que nosotros lo reconozcamos como tal. ¿Vamos bien? Entonces es proveedor y Él va a darme lo que yo necesito. A sus ovejas las va a llevar a lugares de delicados pastos, no nada más para pastar, para descansar. Y tú vas a poder, me encanta escuchar las historias de personas, que me platican sus historias y me platican cómo de manera sobrenatural el Señor les proveyó en ciertas circunstancias cosas, hasta así con mayúsculas y minúsculas, ¿no? Así al pie de la letra de lo que realmente necesitaba en ese tiempo. Y es increíble el descanso que puede generar confiar en Dios, pero tampoco hacerle deudor de nada. Es un descanso. Pero no es lo único que vamos a estar viendo, porque nosotros no somos seres de carne. O sea, yo no me limito al aspecto material y a las cosas que poseo. De hecho, Jesús dijo, la vida del hombre no se resume en las cosas que posee. Dice más adelante en el Salmo 23, versículo 3, confortará, ¿qué? Mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Esta palabra alma que está aquí es una palabra muy especial porque en el original es la palabra hebrea nefesh. Nefesh. Esta palabra significa la misma sustancia de nuestro ser. El alma, la palabra alma que se usa en este pasaje, significa la misma sustancia de mi ser. Y tú dices, órale, es algo más profundo, no es mi yo superficial, es mi yo interior, ¿no? Es la misma esencia de lo que yo verdaderamente soy, mi alma, ¿no? Porque sí tenemos necesidades materiales, pero todos sabemos que tenemos una necesidad todavía más profunda que el alimento que llega a mi mesa, la ropa que me adorna, el techo que me cubre. Y esta necesidad es la necesidad espiritual, la necesidad del alma, la necesidad que tengo dentro de mí. Y dice, confortará mi alma, confortará la esencia misma de lo que yo soy. Y todos, sin excepción, estamos buscando nuestro confort. Todos, sin excepción, estamos buscando ese consuelo, esa filosofía, esa idea, ese líder que pueda confortar nuestra alma y llenar esta necesidad que tengo en lo más profundo de mi ser. Y Jesús dijo en Mateo 11:28. Mateo 11:28. De hecho, vamos a leer del 28 al 30. Mateo 11:28 al 30. Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados. ¿Cuántos dicen amén? Oh, ya sé. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Solo el buen pastor puede darnos ese descanso que no es un descanso superficial, es un descanso profundo, como la necesidad que yo tengo, profunda. Y dice también ahí, en el mismo versículo, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Dice, nuestra alma, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, ¿no? Pero ¿cuáles serán estas sendas de justicia? Bueno, una senda entendemos que es un camino, ¿verdad? Y un camino de justicia es esta necesidad que tenemos como personas de ser hechos justos, de poder llegar y ser colocados en un camino que donde me dice que llegaremos, vamos a llegar. Un camino que no tiene apariencia de que sí, pero a la mera hora me engaña y es torcido, ¿no? Un camino recto, un camino justo, un camino en donde yo tenga estabilidad, en donde lo que me dicen, eso se va a hacer, ¿no?
Y en última instancia yo pienso en esta justicia que todos buscamos sí o sí. Este sentido de hacer lo correcto, de vivir una vida recta, de vivir una vida, de llevar la fiesta en paz con todos, de hacer las cosas buenas. En el fondo me he dado cuenta que todos queremos hacer lo correcto. Algo nos estorba, pero todos queremos hacer lo correcto, ¿no? Pero, y ese algo que nos estorba, pues ya lo hemos visto cuando hablamos de Jesús como libertador. Dice Jesús, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Pero dice que Él me guiará por sendas de justicia. Acompáñame a Romanos 5.1. Romanos 5.1. Este camino de justicia, esta senda recta, ¿dónde puedo encontrar esa justicia? Bueno, Romanos 5.1 dice, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Este camino recto, esta vida de justicia, solamente la podemos recibir, no la podemos ganar, sino la recibimos de parte de Jesús por medio de lo que Él hizo. Acompáñame también a Proverbios 16.25. Proverbios 16.25. Dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin, ¿qué es? Es camino de muerte. Definitivamente no queremos encontrar un camino que solamente parece derecho, pero es torcido. El camino de justicia al que Jesús nos llama, nuestro buen pastor, es perfecto y recto, no hay engaños. Mucha gente está buscando este camino de rectitud, esta manera correcta de hacer las cosas, esta justicia propia. Y lo buscan en filosofías, y lo buscan en líderes, lo buscan en estadistas, lo buscan en modelos políticos, lo buscan en modelos socioeconómicos, lo buscan en expertos en temas de quién sabe qué. Pero me gusta porque este pastor es diferente a todos los líderes. Cuando Jesús estaba en la tierra preguntaban, ¿es este Elías? ¿Es este uno de los profetas que el Señor enviaría? Y la respuesta es no, Jesús es distinto porque Él no me va a dirigir solamente de este lado de la vida. Mira lo que dice el Salmo 48:14. Salmo 48:14. Vamos a ver a dónde nos dirige este pastor y este camino recto hasta dónde llega. Salmo 48:14. Dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará, ¿hasta dónde? Aún más allá de ¿dónde? De la muerte. Wow, muchos hombres han confiado en estos líderes, estadistas políticos, filósofos, gurús, expertos, pero yo me pregunto, ¿quién de ellos puede atravesar la muerte? ¿Quién de ellos puede dirigir a los que le siguen más allá de la muerte? Solamente Jesús puede llevarnos a un camino que cruza más allá de la muerte. Todos los demás dicen, hasta aquí llego. O sea, sí, padrísimo, pero hasta aquí llegué, ya no puedo ir más allá de esto. Pero Jesús puede dirigirnos como pastor aún más allá de la muerte. Queremos tener este pastor, necesitamos tener este pastor. Es un pastor que nos lleva en sendas de justicia por amor de su nombre, que confortará mi alma, proveerá esta necesidad espiritual profunda que yo tengo. Solo pienso una cosa más acerca de este camino de justicia. Un camino no es un destino final. Un camino es un lugar por el cual voy a llegar a un destino final. Pero un camino es un lugar diseñado para transitar, para avanzar, para estar caminando y llegar finalmente a donde quiero llegar. Y así justamente son las sendas de justicia de Dios. La gente busca la justicia como la meta, pero la justicia no es la meta. La meta no es ser justos, la meta no es ser buenos, la meta no es portarme bien, la meta no es llevar la fiesta en paz con todos, hacer el bien, no matar a nadie, no robar ningún banco, no mentir en la medida de lo posible.
y hacer las cosas rectas. Esa no es la meta para el cristiano, la meta para el cristiano es otra. La meta para el cristiano es llegar finalmente a Jesucristo. Pero la justicia es una senda, es un camino por el cual voy a poder llegar a donde quiero llegar. Eso es lo increíble del cristiano. El cristiano no ve la justicia como meta, la ve como un medio para llegar a donde queremos llegar, que es a Jesús. Entonces, Dios provee. Por medio de su presencia nos damos cuenta que su provisión es completa, no me hace falta nada. Pero dentro de esto general de no me hace falta nada, Él se va a encargar de los aspectos físicos, de mis necesidades aquí y ahora, conforme a sus riquezas en gloria. Pero también Él va a suplir la necesidad espiritual, esta necesidad profunda que no se limita solamente a lo que he visto y lo que como y lo que tengo, sino lo que soy y lo que necesito dentro de mí. Él se va a encargar de esto, de esta necesidad espiritual. Pero también vamos a aprender que Jesús es un refugio. Y este es el segundo punto que vamos a estar tocando. Versículo 4. Jesús es un refugio. ¿Te acuerdas que platicábamos cómo Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas? Y Jesús se ponía a sí mismo como la entrada y el lugar de protección. ¿Qué no para ti una puerta, la puerta de tu casa es tu seguridad? ¿Qué no ahí es justamente donde ponemos los cerrojos y donde resguardamos muy bien todo para que pues estemos seguros o al menos nos sintamos seguros? Bueno, Jesús se pone a sí mismo como la puerta y las ovejas podían confiar todavía más en su pastor, no solo porque les daba algo, sino porque también les protegía. Y era un refugio para ellos. Literal, como hablábamos, si querían pasar un ladrón, un lobo, tenían que ser sobre el cadáver del pastor. Acompáñame a seguir leyendo en el versículo 4 del capítulo 23. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque ande en valle de ¿qué? De sombra. Qué interesante, un valle de sombra de muerte. Dice el pastor Heriberto, ¿cuándo has visto que la sombra de un perro te pueda morder? ¿Alguien lo ha visto? ¿Cuándo has visto que la sombra de un coche te pueda atropellar? Una sombra puede causarte un miedo, puede espantarte un poco, pero jamás te va a poder tocar. Checa cómo está describiendo la muerte en este versículo. Sombra de muerte. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y esto es lo que causa el hecho de que yo pueda confiar en Dios y en el hecho de que la muerte ya no sea una realidad que toca mi vida, sino una sombra simplemente que tiene apariencia de hacer algo, pero jamás puede hacerme nada en realidad. Su presencia es lo que nosotros vamos a encontrar que es nuestro mayor refugio, su presencia. Primera de Juan 4:4. Primera de Juan 4:4 habla acerca de su presencia en nuestra vida y cómo eso puede producir un descanso en nosotros. Primera de Juan 4:4. Ya está ahí. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién está en nosotros? Jesús. Y Jesús es nuestro pastor y su presencia ahuyenta cualquier clase de circunstancia que quiera derribarnos, tirarnos, acabarnos, destruirnos. Ya vimos, el pecado quiere esclavizarnos y como última instancia quiere destruirnos. Pero Jesús ya solucionó el problema más grande que puede tener el ser humano. ¿Cuál es la mayor tragedia que puede haber para una persona? Pues morir, ¿no? Morir, porque ante eso ya no hay nada que hacer, ¿no? La muerte es el fin, es el término de la vida del hombre. Hasta ahí se acabó la oportunidad. Y dice 1 Corintios 15:55, Jesús hablando hacia la muerte y retándole
le pregunta a la muerte: por cierto, muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro? ¿Dónde está, oh tumba, tu victoria? Me acuerdo de un versículo en Oseas que también dice: oh muerte, yo seré tu muerte. Jesús ya terminó con el dominio de la muerte sobre nuestras vidas. La muerte hoy ya no nos causa temor. ¿Por qué? Porque solamente es una sombra, porque nada más tiene apariencias de hacer algo en nuestra vida, pero en realidad ya no tiene poder sobre nosotros. ¿Por qué? Porque ahora la muerte simplemente es cerrar mis ojos a esta realidad de vida y abrirlos a la eternidad. Simplemente un parpadeo. Así como tú y yo podemos hacer esto, así va a suceder un día. Simplemente cerraremos nuestros ojos y los abriremos a la eternidad por los siglos de los siglos. La muerte ya no tiene triunfo sobre nosotros, ya no tiene nada que hacer hacia ninguno de nosotros. Juan 5:24 dice: para que ya no vengan más a condenación, sino que pasen de muerte a vida. Una buena pregunta podría ser: ¿la muerte aún tiene su aguijón sobre ti? ¿La muerte aún tiene su aguijón sobre ti? Jesús ya venció, definitivamente. Jesús ya es victorioso. Pero vamos a aclarar, el aguijón de la muerte es el pecado. Se representa con este jinete que está cabalgando y que usa este aguijón para decir: ándale a la izquierda, ándale a la derecha, vámonos para adelante, párate, avanza, quédate, muévete, aquí no, vete para allá. Y así nos controlaba el pecado, y así nos tenía, yendo hacia donde nos decía: no, sí, ya voy, no, sí, ay, ya, por favor, ¿no? Y nos andaba picando, y de pronto Jesús dice: ¿dónde está tu aguijón? Ya no tienes nada con qué picar, ya lo destruí. Pero pregunta, ¿no? O sea, ¿aún tiene poder ese aguijón del pecado sobre tu vida? Porque el Señor puede libertarte. Esa es la buena noticia. Su presencia es la mayor seguridad que tú y yo tenemos acerca de su refugio. Estamos seguros porque estamos con Él. Pero también vemos en el versículo 4 al final, como dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y sabemos que el Señor va a usar cualquier recurso en su mano para poder también protegernos y defendernos. ¿Te viene a la mente esta imagen del pastor con una vara con la cual va caminando? Bueno, yo me imagino a este pastor que tiene que caminar grandes trayectos y que para poder avanzar pues tiene que apoyarse de esta vara, ¿no? Para poder hacerlo mucho más sencillo, ¿no? Este pastor tiene su vara, pero esta vara no es nada más para caminar. Esta vara, los pastores las usaban para defender a las ovejas de cualquier amenaza que pudiera haber en el instante, de lobos, de osos, de leones. Digo, algunos pastores como David tenían otras herramientas, por ejemplo una honda y unas piedras, pero estas herramientas que el pastor tenía eran usadas para proteger a la oveja. Y tú dices: amén. Bueno, déjame te digo, estas herramientas que usaban para proteger a la oveja de los lobos también eran usadas para proteger a las ovejas, pero de ellas mismas, de su torpeza o de su necedad. Te explico. Una oveja no es el animal más listo que tú digas, ¿ah? Uy, qué listos son las ovejas. Las ovejas finalmente son animales totalmente dependientes del pastor. Y son animales también a veces necias, en los cuales ya se alejaron, ya se perdieron, ya el pastor fue por ellos, ya los regresaron al redil y al día siguiente vuelven a hacer lo mismo. Y así la historia continúa y continúa y continúa, y a veces ya es un tema de necedad. ¿Por qué? Porque la oveja no está viendo que su sustento y su protección están junto al pastor. Ven un pasto más verde por acá, avanzan. Ay, pero ahí está más verde, a ver. Y avanzan. Y ya cuando ya se dieron cuenta, ya están perdidas. Y el pastor va, las regresa. Pero sucedía algo, que para poder tratar con una oveja necia, a veces lo que el pastor hacía era, cuando veía que esta oveja no entendía
la necesidad que tenía del pastor y la provisión y la protección que encontraban en él, el pastor lo que hacía era quebrarle las patas a la oveja, ponerla en sus hombros y pasar en los meses de recuperación todo el tiempo que fuera necesario para que la oveja se diera cuenta que el pastor es su protector, que el pastor es su proveedor, que lejos del pastor no va a obtener nada, pero cerca del pastor jamás le va a faltar nada. Y se va a acostumbrar a la voz del pastor y se va a acostumbrar al cuidado del pastor. Y sabes que esa oveja no va a volver a escapar. O sí, no creo. Pero a veces esos mismos recursos que los pastores usaban para proteger a sus ovejas de amenazas externas también eran usados para proteger a las ovejas de consecuencias que ellos mismas se ocasionaban, ¿no? Las ondas generalmente eran usadas para alejar a las ovejas de que se fueran lejos del rebaño, ¿no? Y la protección es muy amplia. Protección no solo implica quitarme lo que no me gusta. Protegerme no solo significa quitarme lo que me incomoda. Es que, Señor, esto no me gusta, esto me es malo. Quítamelo, protégeme. Y a veces el Señor dice, no, es necesario que pases por eso. Es necesario que suceda esto para que aprendas que lejos de mí estás perdido, que lejos de mí no tienes nada, ¿no? Y hemos estado estudiando Pedro y hablábamos de las pruebas, pero vamos a analizar rápido 1 de Pedro 1, del 6 al 7. 1 de Pedro 1, del 6 al 7, porque tal vez tú te preguntas, si Jesús es mi refugio, ¿por qué no me ha librado ya de este problema? ¿O por qué no se ha solucionado ya esta circunstancia que me es incómoda, que me es difícil, que me causa dificultad? Y es que no todo lo que nosotros vemos malo, difícil o incómodo va a ser evitado de nuestras vidas, porque a veces es justamente lo que necesito para crecer. Dice, aunque ahora, me voy a adelantar, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Lo que literal está diciendo este pasaje es, el oro es probado con fuego, y para purificar el oro y para sacar todas las impurezas de este mineral, es necesario poner una alta temperatura, ponerlo en la caldera y que empiecen a salir las impurezas, así como de la plata sale la escoria por medio del fuego. Bueno, dice el Señor, la fe es mucho más hermosa que el oro, y así como el oro es purificado por medio del fuego, la fe también será purificada en nosotros por medio de la prueba. Tú dices, Señor, es que quítame esto, pero el Señor dice, es que lo necesitas para crecer, es que lo necesitas para tener una fe más pura, es que lo necesitas para entender de qué se trata esto, para tener una fe ya no con dobles intenciones. Señor, creo en ti, pero en realidad quiero que me des esto. Es para tener una fe que solamente creo en ti. Haz lo que tú quieras, Señor. Que ya no busca un doble propósito. ¿Qué no dice su palabra en Romanos? Que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Pero esto es a todos los que conforme a su propósito son llamados. Esto es a los que son ovejas. Esto es a los que son discípulos. Y esto definitivamente incluye circunstancias en esta vida que no nos agradan o que no nos son cómodas. Dios quiere que crezcamos, Dios quiere que nuestra fe avance, Dios quiere que aprendamos a depender de Dios. Y si es necesario, vamos a pasar por tribulaciones. Esto no significa que Dios no sea nuestro refugio, al contrario. Porque estas circunstancias en nuestra vida son las que en última instancia podrían terminarnos por hacernos caer y hacernos destruir. Entonces, estamos viendo algo más profundo que solamente Dios te va a dar lo que tú quieras. O
Dios te va a librar de los problemas que tú tengas. Es más profundo. Sí, Dios es nuestro proveedor, pero nos va a dar lo que realmente necesitamos. Pero también nos va a demostrar que Él es nuestro proveedor y que fuera de Él no podremos satisfacernos. Pero también nos va a mostrar que Él es nuestro refugio y que las cosas que yo llamo malas o incómodas no necesariamente tienen un propósito malo en mi vida, sino va a desarrollar algo en nosotros. Y Él sigue siendo sustento y refugio en mi vida. Y Dios se va a encargar de confirmar. Dios se va a encargar de confirmar que Él es mi proveedor y Él es mi protector. Él se va a encargar y lo va a estar haciendo de diferentes maneras. Y su confirmación la vamos a ver en el versículo 5 y 6. Su confirmación la vamos a ver en primer lugar frente a mis angustiadores. Frente a mis angustiadores. Su confirmación frente a mis angustiadores. En segundo lugar, su confirmación a través de su bendición. Su confirmación a través de su bendición. En tercer lugar, su confirmación todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Y en cuarto lugar, su confirmación por la eternidad. Su confirmación por la eternidad. Dice el versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Angustiadores. ¿Quiénes son mis angustiadores? Pues mis enemigos. Bueno, una mejor pregunta es, ¿quién es mi enemigo? Mi enemigo es ese cuate de la oficina que no me deja en paz y que todo el tiempo se la pasa tirándome con todo. Mi enemigo es mi esposo, mi enemiga es mi esposa, mi enemigo es ese cuate que siempre me encuentro y me hace la vida imposible. Mi enemigo, ¿quién es? Bueno, Efesios 6:12 nos deja en claro quién es nuestro enemigo. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Aquí están representados la suegra, el esposo, la esposa, el hijo, el padre, todos. Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. El Señor es victorioso. Y Él va a confirmar su provisión y su protección delante de nuestros enemigos. Y nuestros enemigos son estos seres espirituales, pero también son estas ideas que a veces llegan a nuestra cabeza de, no que Dios te va a proveer lo que necesitas, no que Él es no que Él es rico para darte en abundancia conforme a lo que tú necesitas. ¿Por qué no te ha solucionado este tema? ¿Por qué no te ha provisto de esta circunstancia? Llevas 3 meses sin trabajo. ¿Qué no Dios es tu proveedor? Ya debería de haberte dado trabajo, ¿no? Y estas ideas que a veces llegan en nuestra cabeza de la nada. Estábamos comiendo una hamburguesa y de pronto, ¡pum! ¿De dónde vino eso? ¿No? Y todas estas ideas que nos angustian, nuestros angustiadores, que nos asedian. Literalmente esta palabra angustiadores es opresor. No sé si alguna vez te has sentido como oprimido por ideas que llegan a tu cabeza, por pensamientos acerca de lo que Dios es y lo que Él ha hecho, y tal vez no está aquí, y tal vez no existe, y tal vez se ha olvidado de mí, y tal vez en realidad no le intereso, ¿no? Ideas que a veces llegan a tu cabeza, que te oprimen, que te angustian, que tienen la intención de hacerte tropezar y caer. Bueno, Dios ya venció en ellos. Ellos simplemente están dando patadas de ahogado, intentando hacer tropezar a uno que otro. Pero Él va a confirmar que Él sí es el proveedor, que Él sí es el protector en nuestra vida, que Él no se ha olvidado de nosotros, que Él es nuestro pastor
y Él cuida de nosotros y nada nos faltará delante de nuestros enemigos. Me gusta Colosenses 2:15. Colosenses 2:15 habla acerca de estos gobernantes y estas autoridades espirituales. Porque dice, voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Escucha con mucha atención. Dice, Jesús desarmó a los gobernantes y autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Esta imagen de los avergonzó públicamente es la imagen de un rey victorioso, el rey romano, el César, que llega después de haber tenido una batalla y llega a desfilar en Roma. Vienen las trompetas, anuncian su entrada. Llega primero el capitán del ejército, llega junto con él después el ejército que luchó en la batalla, y hasta el final de ellos vienen los prisioneros de guerra, encadenados, humillados, avergonzados. Y la gente clama victoria y la gente celebra la victoria, finalmente la victoria de Roma. Y soy romano y el capitán ha vencido en el nombre de Roma. Bueno, esa misma idea la tenemos nosotros porque Cristo es el que venció, Cristo es el que luchó, Cristo es el que peleó. Nosotros solo confiamos, solo estábamos ahí y ahora solo estamos ahí echándole porras. Sí, hemos vencido. Y detrás de Él vienen estas huestes espirituales de maldad desfilando avergonzados, porque el Señor ha vencido, ha sido victorioso. Aquellos que verdaderamente son los enemigos, el Señor los exhibirá públicamente delante de nosotros y simplemente celebraremos triunfantes. Y el Señor confirmará su victoria y nosotros simplemente nos sentiremos así como, ¿yo qué hice? Pues solo confié y ya, no hice nada, yo no peleé, yo no metí mi espada, ni espada tengo, ¿no? No hice nada, simplemente celebraremos la victoria del Señor Jesús ante estos seres espirituales. Pero también el Señor confirma su provisión, su sustento y su refugio a través de su bendición. Dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Dice el pastor Ibert que ahí debería decir, mi coca está rebosando. Porque parte de la bendición de Dios te la muestra por medio de una coquita. No es verdad, estamos confundidos. Ok, unges mi cabeza con aceite. El aceite en la Biblia representa la llenura de Dios. El aceite en la Biblia, de hecho, el aceite en esa época se usaba para encender las lámparas, para prender el fuego que iba a iluminar el cuarto. Y el aceite representa la llenura de Dios que puede traer fuego a mi vida y vitalidad. Pero también representa en la Biblia el Espíritu Santo. Y me encanta porque dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está medio vacía. Medio llena. Digo, ¿qué dice? Está rebosando, significa que sobra, que se derrama de tal manera que hasta rebosa y sobra hasta para poder compartir, ¿no? Y así es la llenura de Dios en nuestra vida. Dios te va a confirmar como proveedor y sustentador, aun cuando las circunstancias en tu vida no se resuelvan. Vas a tener momentos en tu vida, o ya los has tenido, en los cuales los problemas siguen iguales, los temas económicos no han cambiado, pero estás pleno y estás lleno. Y estás tan lleno que hasta te sobra y lo puedes compartir con otros. Y te dicen, pero estás pasando por dificultades. O sea, no deberías de tener este gozo. Pero te ha pasado esto, perdiste esto, te sucedió esto. Y esta llenura no depende de nuestras circunstancias. Mi copa va a estar rebosando con o sin obtener lo que yo quise. Con o sin obtener de la manera como yo la quise. Hace poco escuchaba una canción que decía, es una canción que habla acerca de mi vida, ¿no? ¿Qué ha sido de mi vida? Y al final de la canción decía, tal vez mi vida no ha sido todo lo que yo he querido que fuera. Pero dice, te doy gracias, Dios, por haberme dado lo que me diste, ¿no? Y a veces simplemente necesitamos un poco de perspectiva. Porque las cosas tal vez no van a solucionarse como nosotros queremos, en el tiempo en el que nosotros queremos y de la manera como nosotros queremos. Pero si Jehová es tu pastor, vas a estar lleno. Aunque las cosas no avancen.
unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esa es su bendición. Su bendición no se derrama necesariamente en bienes materiales. Su bendición se derrama en esa llenura. Estoy lleno de Dios. Y estoy pleno y estoy bien. Y ya vamos a terminar. Dice el versículo, ¿qué? 5, 6. 6, ¿no? Qué bueno que no estamos viendo el Salmo 119. Porque si no, no acabamos. Salmo 23, 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dios va a confirmar su provisión y su sustento todos los días de mi vida. Pero me gusta cómo dice, una oveja, déjame te pongo en perspectiva, una oveja era dirigida por el pastor, no por atrás. No es como con nosotros, que los pastores nos tienen que estar empujando, ándele, camine, no, ándele, avance. Sino estas ovejas en este tiempo eran dirigidas por el pastor, viendo al pastor hacia adelante, siendo un líder que va marcando la dirección y la guía hacia donde las ovejas tienen que ir. Y me encanta la imagen porque cuando Jehová es mi pastor y yo estoy siguiendo al pastor, adivina qué viene detrás de mí. A ver, adivina qué me está siguiendo. El bien y la misericordia. ¿Qué no eso es justamente lo que las personas persiguen? ¿Qué no eso es justamente lo que la gente busca, el bien y la misericordia? Y se desviven y lo buscan aquí y allá y se desgastan la vida encontrando el bien y la misericordia. Y es tan sencillo como que si el Señor es tu pastor y tú pones al pastor delante, el bien y la misericordia te va a estar siguiendo detrás. Es en automático. Si Jehová es tu pastor, el bien y la misericordia te van a seguir. Ya no tú vas a estar persiguiéndola. Ahora te va a estar siguiendo a ti. Y termina diciendo, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Decía el salmista, hasta que despierte a tu semejanza y esté satisfecho. Un día despertaremos a su semejanza y esa será la mejor de las confirmaciones. El Señor jamás me falló. El Señor jamás me debió nada. El Señor en realidad siempre me dio lo que necesité. El Señor en realidad nunca me falló. Nunca me faltó. Lo que necesité me lo dio, desde lo físico hasta lo espiritual. Su protección siempre la tuve. Las cosas tal vez no sucedieron como yo quise y de la manera como yo quise. Pero aquí estoy, llegué y sin merecerlo. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. En resumen, lo que yo me llevo hoy, dice el pastor Benjamín, si te dormiste, despiértate ahorita, porque este es el resumen de todo lo que platicamos ahorita. Es su presencia nuestra mejor garantía, tanto de sustento, provisión, como de refugio, protección. En su presencia puedo descansar en que jamás nada de lo que realmente necesito me faltará, desde lo físico hasta lo espiritual. Y en su presencia, el hecho de que Él esté cerca de mí, sé que hasta lo más difícil que pueda haber tiene un propósito, tiene un sentido, encontraré la perspectiva. Y lo más grande ya está resuelto. La muerte simplemente es un trámite. Llegaré y habitaré ahí por largos días. Pero solo en su presencia y solo cuando Jehová es mi pastor, nada me faltará. Reconoce que Jesús es el pastor. Síguelo como oveja. Si tal vez hoy te has dado cuenta que tal vez Él no es un pastor para ti, simplemente lo buscas por lo que Él te puede dar, lo buscas como esta multitud que simplemente lo buscaba para sacar algo de Él, pero no te has llenado por lo que Él es, por su sola presencia. Hoy es un buen día para pedirle al Señor, Señor, tu presencia es suficiente, no necesito nada más. Y tú no me debes absolutamente nada. Y lo que tenga que necesitar en un futuro, tú lo vas a proveer. Salmo 73, 25.
Salmo 73, 25, dice Asaf, el salmista: ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Señor, gracias porque tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro protector, tú eres ese refugio y ese sustentador, Señor. Y siempre estarás ahí y jamás nos fallarás, Señor. Tal vez las cosas no han resultado a nuestra manera y como nosotros pensamos que deberían de suceder. Pero aquel día nos daremos cuenta que jamás nos fallaste, ni para darnos lo que necesitábamos, ni para protegernos de lo que nos podría lastimar. Tú siempre estuviste allí, Señor. Confírmalo con tu llenura, Señor. Llénanos de ti, Señor. Llénanos de ti. Que tú seas suficiente en nuestra vida, que tu presencia nos llene, aun cuando las cosas no avancen o no caminen como quisiéramos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.